Bueno, bien, vamos a entonces repasar un poquito la celda de Daniel, que es esta que está acá. La celda de Daniel, ustedes saben que estaba compuesta por estas reacciones que están escritas acá. Entonces, simplemente para repasar, la celda tiene tres procesos que están ocurriendo digamos, simultáneamente para que la celda se mantenga en funcionamiento. Entonces, esos procesos son los siguientes. Primero, el proceso reactivo, que es el que empuja electrones, ¿está bien? Es la bomba electrónica. Está dado en esta horizontal. Tenemos la oxidación del zinc, fíjense cómo el zinc se carcome el electrodo, como dijimos antes, pasando metal a la solución en forma de ion zinc 2+, y empujando electrones a través de este cable. ¿Está bien? Que pasa a través de, por ejemplo, una resistencia que le puse acá, y se inyectan en el electrodo de cobre. Los electrones vienen acá, se agarran a el cobre 2+, que está en la solución, y se queda pegado un átomo de cobre acá, que son estos ensanchamientos del electrodo de cobre que estamos viendo en este caso. Entonces, estos dos simultáneamente, son dos hemireacciones, son los procesos reactivos. Después, hay un proceso que vimos la vez pasada, ponerle en esta línea horizontal, que es un proceso de balanceo de cargas. Tengo que mantener la electroneutralidad de todos los lugares del circuito. Entonces, fíjense, como acá el proceso de oxidación está inyectando cosas positivas adentro del líquido, de alguna manera yo voy a tener que o ponerle carga negativa para compensar esto, o sacar carga positiva. Tengo esas dos posibilidades, o poner carga negativa de algún lado, o sacar cargas positivas. En este caso es rara esta pila porque no tiene un puente salino, pero quería mostrarles otra forma de solucionar el problema de mantener la electroneutralidad en las celdas. Esa forma de solucionar el problema es poniendo una barrera porosa, por ejemplo, un pedazo de arcilla media porosa. Tengo que poner algo porque si no se me mezclan los líquidos y no funciona más la pila. Entonces, bueno, tengo una barrera porosa. Y acuérdense, se inyectan de este lado cargas positivas de alguna manera en el líquido, yo tengo que o le saco cargas positivas de alguna manera a este líquido de acá de la izquierda, o le pongo cargas negativas. Bueno, eso es lo que pasa realmente. Le saco cargas positivas, esta solución está llena de sulfato de zinc, permean a través de esta cosa porosa los zinc 2+ para este lado, también los sulfatos del lado de esta solución, que son los contraiones, fíjense que acá hay sulfatos, permean para el lado de allá, que son iones negativos. Ambos procesos terminan equilibrando los zinc 2+ inyectados en exceso de este lado. Fíjense que de este lado pasa exactamente lo contrario, pero la misma barrera porosa soluciona también el problema de este lado. Fíjense, cobre 2+, en este caso, se aniquila, se van cargas positivas de este líquido porque termina pegado como cobre metálico en el electrodo. Entonces, lo que está pasando acá es que está desapareciendo cobre 2+, desaparece carga positiva. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, si desaparece carga positiva, tendré que inyectarla de alguna manera o de sacar carga negativa para mantener la electroneutralidad de este lado. Eso es exactamente lo que ocurre cuando con los mismos procesos que describimos antes, que es migrar iones 2+ a través de la barrera porosa o iones sulfato, que son los negativos en este lado, para el otro lado. La vez pasada también dijimos que había un proceso que yo tenía que garantizar que durante todo este circuito había transporte de carga. ¿Quiénes son los que transportan la carga en todo el pedazo este metálico, todo lo que es electrónico, digamos, todo lo que es metálico, que es este cable? Son los electrones, o los huecos, que es una otra forma de ver, pero sería como que hay un flujo de electrones de un lado para el otro. ¿Y cómo cerramos el circuito? Bueno, a través de la barrera ya dijimos que pasaban iones. De este lado, que es el mundo del líquido, el único transportador de carga son los iones positivos o los iones negativos. Entonces, este proceso, que es el que me falta describir, que es este renglón, que es transporte de carga, está dado en la zona esta líquida por iones. ¿Cómo? Y los iones positivos van para este lado, los iones negativos van para este lado. ¿Está bien? Acercando sulfatos para este lado, o acercando zinc 2+ para este lado, o cobre 2+ para este lado, y sulfato para el otro lado. Muy bien. Tenemos entonces resueltos los tres procesos. Solamente me falta ahora explicar lo que tengo acá escondido. Bueno, vamos a hablar un rato de lo que significa este recuadrito verde, que tiene que ver con esta resistencia que ponemos nosotros acá en el circuito de esta celda galvánica.
Bueno, si esta resistencia tiene un valor infinito, eso significa que no van a poder pasar electrones a través de ella. Un valor infinito de resistencia a la circulación de electrones hace que este circuito pueda interpretarse como un circuito abierto. Circuito abierto significa que este cable está cortado. No pueden pasar electrones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, evidentemente esta reacción química, que la teníamos separadas en dos hemireacciones acopladas entre sí, he roto el acoplamiento, porque el acoplamiento entre ambas hemireacciones era el flujo de electrones que salía de una y se inyectaba en la otra. Entonces, al romper este cable, con una resistencia infinita, yo detuve la reacción. Estar en condiciones, es como si fuera una animación detenida, ¿no? La reacción tendría capacidad de funcionar si es que yo le volviera a poner acá la posibilidad de que el flujo de electrones exista. Mientras yo mantenga el flujo cortado, la reacción está como en animación suspendida. Puede llegar a reaccionar, pero no lo puedo hacer porque le corté el cable este acá. Entonces, tengo todo el tiempo del mundo para que esta reacción, digamos, la relación entre el zinc y el zinc 2+, o entre el cobre y el cobre 2+, tengo todo el tiempo del mundo para que establezcan una eterna comunicación entre ellos y estén entonces en una condición que la termodinámica llama de reversibilidad. Es decir, está en una especie de estado latente que puede llegar a funcionar para un lado o para el otro, siempre y cuando yo restablezca esta comunicación entre la hemireacción de oxidación y la de reducción. Entonces, como estoy en condiciones de reversibilidad, si yo pusiera una pinza de un multímetro acá en el ánodo y la otra pinza en el cátodo, lo que obtendría es, mediría un valor de voltaje que sería igual a haber hecho el cálculo con la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es la que proviene de la termodinámica, habría que poner las concentraciones de este lado y las concentraciones de este, y obtenía un valor de voltaje. Bueno, ese valor de voltaje coincidiría, en este caso, con el cable cortado, coincidiría con el valor medido. El calculado coincidiría con el valor medido en el tester, y eso es porque puse el sistema experimental en una condición de reversibilidad, porque tiene todo el tiempo del mundo la reacción está para funcionar, aunque en realidad no está funcionando. Como no está funcionando porque no están pasando electrones, en realidad yo tendré el voltaje de Nernst, pero no le estoy sacando ningún trabajo eléctrico efectivo, es decir, no lo puedo hacer porque mientras no circulen electrones no me sirve para nada esta batería. Entonces, no pongamos una resistencia infinita, pongamos una resistencia muy baja. Si ponemos una resistencia baja al paso de electrones, bueno, lo que va a pasar es que van a pasar muchos electrones. Como dice acá, entonces habrá una gran circulación de corrientes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Hay un flujo rápido de electrones que va de acá para allá, y entonces la reacción química procede a gran velocidad para hacer que ese flujo de electrones, fluya justamente. Entonces es como que el zinc tiene que oxidarse rápidamente y a la vez el cobre reducirse para hacer frente a esta gran demanda de flujo electrónico que me está pidiendo esta reacción química por culpa de que yo le metí acá una resistencia baja. Entonces leamos lo que dice acá, dice la velocidad a la que debe responder la reacción química es alta y quizás esa reacción química no dé abasto a producir entonces pierdo mis condiciones de reversibilidad. Es decir, de alguna manera, esta comunicación entre el zinc y el zinc 2+, o entre el cobre 2+ y el cobre, va tan rápido que no lo puedo abastecer. Entonces el voltaje que yo puedo medir experimentalmente entre estos dos bornes, en módulo, seguramente va a ser un poco menor que el que hubiera calculado con Nernst para las concentraciones correctas. Es decir, el valor experimental es menor que el que te dice la termodinámica en condiciones totalmente reversibles. ¿Por qué? Y porque le estoy pidiendo que mantenga el valor de voltaje de la reacción en velocidades en las que no puede hacer. No puede construir acá la red sólida tan rápido, no puede destruir la red sólida tan rápido, no puede sacarse los iones de encima para que se alejen de la superficie. Hay un montón de procesos complejos que hacen que esta velocidad saca la lengua afuera, esta reacción, saca la lengua afuera cuando le pedís
muchos electrones y el voltaje entre estos bornes no es el que calculamos con la ecuación de Nernst. ¿Qué significaría poner acá una resistencia siempre finita? ¿No? Porque si es infinita es cortar el cable, no anda nada. Pero si yo pongo una resistencia finita, pero ahora no baja, sino alta, sería que estoy sacando electrones, pero más lentamente. Como la resistencia es alta, el flujo de electrones por acá es bajo. Sería, por ejemplo, poner acá una lamparita muy chiquitita o un LED que casi no gastan corriente y funcionan entonces con un muy pequeño flujo de electrones. Bueno, ahí la reacción química está un poco más cómoda y el voltaje quizás se va a parecer un poco más a Nernst, pero siempre un poquito más abajo. Para que el voltaje de una pila de estas experimentalmente dé exactamente el valor de Nernst, tengo que sacarle una nada de electrones para garantizar las condiciones de reversibilidad. Ahora, por supuesto que hay reacciones químicas que intrínsecamente son unas más reversibles que otras. Hay reacciones químicas que, por más que le saques alguna cantidad de electrones más o menos rápido, los tipos igual, por las características de la química de ese proceso, mantienen las condiciones de reversibilidad bastante tiempo. Y otras que no. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de otro tipo de pilas. A ver si puedo pasar la página. Ahí está. Por ejemplo, esto es lo que Daniel seguramente les explicó en las clases anteriores de lo que es un electrodo de referencia. Un electrodo de referencia es un electrodo, es una construcción, es un instrumento, digamos, que sirve para que tenga un valor de voltaje definido y contra él yo pueda calcular valores de otras cuplas. Entonces, que seguramente mencionó Daniel se llama electrodo normal de hidrógeno. Es un electrodo de referencia gaseoso. Está constituido por una campana sobre la que se insufla gas hidrógeno que burbujea sobre un electrodo de platino. Y este electrodo de platino entonces está cubierto por gas hidrógeno a un bar y está todo sumergido en una cubeta con protones a 1 molar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, más o menos lo que está puesto en este dibujito, que hay otra vez, comunicación entre el hidrógeno y el protón, pero esta vez sobre un electrodo inerte de platino que no participa en la reacción química en realidad. O sea, acá las burbujitas de gas hidrógeno 2, fíjense, esto es un hidrógeno 2, se comunican con los dos protones que están en el líquido sobre la superficie. O sea, nuevamente la reacción química se hace en el primer nanómetro, digamos, es muy, hay que poner una lupa muy grande para ver dónde se está haciendo la reacción química, y es una comunicación entre las burbujitas de gas que están tocando el electrodo y a la vez está el electrodo tocando el líquido donde están los protones. Entonces acá, que sea reversible este electrodo, significa que puede ser que los protones pasen hidrógeno o que el hidrógeno pase a los protones a velocidades aceptables. Ahora, que el electrodo de hidrógeno pase hidrógeno gaseoso a protones o protones a hidrógeno, ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender del otro electrodo que yo le ponga acá al costado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le pongo acá un electrodo que le gusta mucho reducirse, mucho más que lo que le gusta al protón, bueno, este va a ser el que se reduce y el protón se tiene que inclinar a los pies de este otro electrodo y hacer lo que él quiere. Es decir, le gusta reducirse, va a tener que disponerse de manera de oxidarse. Si por el contrario yo acá pongo algo que le gusta mucho oxidarse, bueno, el otro electrodo, en este caso el hidrógeno, tendrá que reducirse. Entonces, va a reducirse o oxidarse dependiendo de con quién está conectado. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá es un electrodo de hidrógeno más o menos profesional como el que uno podría comprar. Fíjense que tiene una boca acá por donde se inyecta el hidrógeno gaseoso para que burbujee, tiene unos agujeritos para que salga el exceso de las burbujas y está todo sumergido en un tacho con algún ácido a 1 molar de protones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco acá abajo, qué es lo que les dije hace un ratito.
supongamos que esto, que es un electrodo de un metal M, y adentro del cual hay una solución M2+, 1 molar. Entonces, supongamos que ese M es cobre. Bueno, y que como esto es M, la concentración de cobre 2+, acá es 1 molar, digamos, el potencial de este electrodo es directamente el potencial cerito. ¿Está bien? No es necesario adaptar la concentración de nada porque ya tengo una concentración de 1 molar. Entonces, cuando calcule el delta E de esta pila constituido por un electrodo normal de hidrógeno y este electrodo, que es el de prueba, si esa prueba está constituida por cobre, cuyo E0 vale 0,34, fíjense, el E0 del cobre es positivo, así que ya de una te puedo decir, al cobre le gusta reducirse, o sea, le gusta brillar como un metal hermoso, y no meterse en la solución como una sal. Entonces le gusta estar en su estado reducido. Por eso tiene un número positivo de reducción, y cuanto más grande sea ese número, más todavía le gusta reducirse. El cobre le gusta bastante reducirse porque tiene 0,34. Entonces el delta E de la pila va a ser el que se reduce menos 0, que es el valor que ponemos como referencia al electrodo normal de hidrógeno, que es 0 por definición, digamos, por eso se llama electrodo de referencia, porque lo obligamos a que valga 0. Entonces será el E0 del cobre menos el 0 no hay que adaptar ninguna concentración, como dijimos, porque todo es 1 molar y 1 bar, entonces directamente la resta me da 0,34 menos 0, es un número mayor que 0. Entonces, como el delta E dio mayor que 0, significa que así como lo pensamos, es espontáneo. Entonces el cobre termina reduciéndose frente al electrodo normal de hidrógeno. Porque 0,34 es más grande que 0. Simplemente por eso, ahora se reduce y obliga a que se oxide. Entonces, el electrodo en esta pila, cuando M es cobre, el electrodo de cobre es el positivo, ¿está bien? Porque es donde ocurre la reducción, y el electrodo normal de hidrógeno es el negativo de esta celda galvánica. Cambiemos entonces el metal M por un metal, perdónenme, acá tiene que decir zinc. Entonces, cambiemos el metal M por un electrodo de zinc. Entonces ahora, nuevamente, como las concentraciones son 1 molar, no tengo que corregir Nernst, y simplemente ahora tengo que poner 0 menos el E0 del zinc, que en este caso es negativo. Entonces fíjense que los tengo que poner al revés que antes para que este valor sea positivo. Ya no puedo poner menos 0 porque me daría un número negativo y eso quiere decir que no es espontáneo. Para que sea espontáneo, tiene que ser la reacción al revés de como lo estamos pensando. Entonces, tengo que hacer un 0, que va a ser el del electrodo de hidrógeno, menos 0,76 para que dé un valor de voltaje positivo y por lo tanto para que la reacción de esta manera sea espontánea. Es decir, que en esta combinación de electrodos, cuando M es el zinc termina oxidándose frente al electrodo normal de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Qué le pasará al hidrógeno entonces? Y se va a tener que reducir, o sea, de protón a hidrógeno 2. Entonces el electrodo de zinc, en este caso, va a ser el que tenga polaridad negativa y el electrodo normal de hidrógeno terminará teniendo una polaridad positiva. Bueno, vamos a descansar un rato y en un rato seguimos.